Bien, buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio pues a este curso de asistente técnico de obras. En realidad vamos a continuar, ya que esto lo estábamos desempeñando de la mejor manera el día sábado, y por contingencias que suelen ocurrir, ya no se pudo continuar con la sesión, ¿no? El día de hoy vamos a culminar la sesión. Así que vamos a reiniciar, pero si hay consultas de lo que hablamos la clase anterior, que prácticamente eran quién es el asistente técnico, qué funciones debe desempeñar, qué características debería tener, y todo se engloba pues en que debería tener la preparación suficiente conocimiento técnico para que pueda aportar durante la ejecución de la obra, ¿ya? Para que pueda aportar, brindar soporte y apoyar en las distintas áreas que se van estableciendo en una obra, entendiendo que en obras muy pequeñas, hablamos según mi experiencia, obras de $500,000, obras de $1,000,000 prácticamente la oficina técnica se reduce pues al ingeniero residente, al ingeniero asistente y pues al secretario, a la secretaria, más que todo, y un profesional más de repente en tema de seguridad, ¿no? Mientras que la obra se va haciendo de envergadura o pertenecen a montos superiores, ahí las oficinas técnicas ya eh, se dividen en distintas áreas, ¿no? El área de topografía, el área de metrados, el área de planeamiento, el área de costos, propiamente la gerencia. Entonces, pienso que la cosa se hace más sencilla, ya que cada profesional, en vez de realizar muchas actividades, desempeñan pocas tareas, evidentemente que son de envergadura, pero está orientado solamente o enfocado a un tipo de acción, ¿ya? De acción. Bueno, hemos visto qué son las obras, qué son obras públicas, ya que vamos a hablar del asistente de obras, es lógico entender, saber qué son las obras, ¿no? Y de ahí hemos visto a quién va a asistir este profesional, y va a asistir o al ingeniero residente o al ingeniero supervisor, ¿ya? O al ingeniero supervisor, ¿no? Ya hemos visto netamente quién es este profesional, y es un profesional pues capacitado en el área de la construcción, ¿ya? En el área de la construcción. ¿Qué perfil debe tener? Yo les mencionaba que muchas veces el cliente, en este caso el Estado, define qué características debería tener este profesional. ¿Y dónde las va a definir? Las va a definir en los términos de referencia, en los procesos de selección de obra. Si el cliente, el que necesita la obra, por la envergadura de la obra, por la experiencia que tiene ejecutando obras, determina que se necesita un profesional para asistir al ingeniero residente o supervisor, va a colocar ahí sus características. Si no los coloca, no quiere decir que la empresa no lo necesite, sino que no forma parte del plantel técnico mínimo. Sin embargo, las empresas pueden recurrir a este tipo de profesionales para darle soporte. Soporte tanto al ingeniero, en este caso al ingeniero residente o al ingeniero supervisor, ¿no? Eh, Cuando es así, el perfil varía. Puede ser recién un bachiller, puede ser recién un egresado, puede ser un estudiante de cualquier, de profesiones afines, como ingeniería sanitaria, ingeniería civil, arquitectura, ¿no? No está nada previsto, por lo tanto tampoco está mal, ¿no? Está mal, sino que simplemente es un profesional que va a ayudar. La responsabilidad siempre va a recaer en la residencia. Realmente, ¿ya? Contractualmente. Hemos visto
qué puede realizar durante las etapas, durante la ejecución, se defina antes, se defina durante o después de las obras, y hemos mencionado una serie de elementos. Y nos habíamos quedado en este punto que íbamos a hablar que el asistente necesita conocer el expediente técnico. Ya necesita conocer el expediente técnico de una obra. Comentarte. A veces habrá expediente técnico de un servicio, expediente o no, pero en obras sí o sí tiene que haber un expediente técnico. ¿Ya? No te vayas eh, a confiar de que estés ejecutando unos trabajos y te digan no existe el expediente. Es un requisito indispensable contar con el expediente para que inicie una obra. ¿Y qué es un expediente técnico de una obra? Según pues nuestro reglamento de la ley de contrataciones, el decreto supremo 344, nos menciona pues que un expediente técnico es un conjunto de documentos y comprende ¿qué documentos? Una memoria descriptiva. ¿Qué más? Especificaciones técnicas. ¿Qué más? Planos de ejecución, metrados, presupuestos de obra, fecha de determinación del presupuesto, porque a veces los presupuestos antes no tenían fecha, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra valorizado y fórmulas polinómicas. Si te das cuenta, el reglamento habla de 9 documentos como mínimo, ¿no? Y algo más. Y si en caso se requiere, menciona estudios de suelos, estudios geológicos, estudios de impactos ambientales o cualquier otro estudio complementario. Entonces, si tú tienes un documento que no cuenta con con todos estos conjuntos de documentos, o sea, tienes un expediente que no cuenta con todos este conjunto de documentos, no puede ser catalogado como expediente técnico. Alguien una vez me preguntó, ingeniero, ¿y los expedientes por administración directa llevan fórmula polinómica o no llevan fórmula polinómica? Ustedes saben para qué sirve la fórmula polinómica, ¿verdad? Creo que todos, y si no, lo vamos a ver, creo, la siguiente semana. La fórmula polinómica nos permite reajustar el precio desde la fecha en que se hizo el presupuesto hasta la fecha de ejecución, entendiendo pues que los precios han variado, ¿no? O han subido o han bajado, producto del movimiento normal del mercado, ¿ya? Entonces, pero en una obra por administración directa, yo estaré utilizando precios del expediente, no la entidad compra directamente, hace la compra directa y asume el gasto que se ejecuta en ese mes, ¿no? No teniendo necesidad de reajustarlo porque no le paga a nadie, a otra empresa, sino que ella asume esa variación del precio. Pero sin embargo, por esta definición, es necesario que sí se cuente con fórmulas polinómicas, ya que la definición dice que es parte de los documentos, ¿no? Que comprende un expediente técnico, ¿ya? Que comprende un expediente técnico. Eh, bueno, ya esto está un poquito más allá. Hay que entender que cuando uno elabora un expediente técnico se debe contar con un profesional a cargo. Y ese profesional a cargo debe tener ciertas características, ¿no? El artículo 188 nos da parte de esas características, ¿no? Que debe ser un profesional colegiado, designado por el contratista, si es una persona jurídica, el cual es un ingeniero o un arquitecto con no menos de 2 años de experiencia. ¿Qué más debe contar estos expedientes técnicos? Estos expedientes técnicos hay que entender que hay una responsabilidad
por el contratista por errores, evidentemente deficiencias, o por vicios ocultos, ¿no? Una responsabilidad puede ser reclamada durante los 3 años después de aprobado, después de la conformidad otorgada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también parte de la norma nos menciona que después de 3 años los expedientes tienen que ser actualizados, ¿ya? Actualizados, quitándole pues un poco la responsabilidad al primer proveedor, ¿no? Con el tema de la ejecución, solo por mencionar, se determina pues que durante la ejecución de la obra hay una responsabilidad de 7 años después de la conformidad otorgada por la entidad, ¿no? Después de la liquidación, ¿no? De la liquidación. Los expedientes tienen que tener, nos habla pues, antes de ser convocados en procesos de selección, los presupuestos no pueden tener una antigüedad mayor a los 9 meses. ¿Ah? Mayor a los 9 meses. Si es mayor, esos presupuestos, no el expediente, tienen que ser actualizados. ¿Y qué significa actualizar? ¿Cambiarle la fecha al presupuesto? No. Significa volver a cotizar. Volver a cotizar. Otra cosa que hay que tener claro, y es parte de los conocimientos que debe saber el asistente, es que el responsable de obtener las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y cosas similares es la entidad, salvo que en los documentos del procedimiento se haya estipulado que es parte del alcance del contratista. ¿Ya? Si se ha estipulado que es así, el contratista tuvo que leerlo en el proceso de selección y asumir esa responsabilidad, evidentemente cobrar por esa responsabilidad también. ¿Ya? Cobrar por esa responsabilidad. Esto me hace acordar, pues, hace poco un amigo mío me llama, mi ingeniero Mario me dice, es ingeniero civil, me están haciendo que para el acta de recepción de obra, yo tengo que tener ya todos los planos ASBIL en 4 juegos y enviarlos a la entidad para que los valide y con eso van a venir a hacer el acta. Y le digo, pues, pero normalmente el proceso no es así, ¿no? El contratista está obligado a hacer la liquidación y ahí va a presentar todo plano de modificación, ¿no? Pero más que todo era un tema no económico, no un tema de exigencia que por ahí. Y la verdad es que le digo, pásame las bases. Y en las bases decía que durante la recepción de obra, el contratista se obligaba a imprimir 4 juegos de los planos postconstrucción para el tema de la verificación para este procedimiento, pues que era el acta de recepción. Estaba estipulado, pero él nunca lo leyó. Un poco raro, pero pero miren, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bien, durante los procesos de selección, a ver, yo acá tengo un expediente, a ver, vamos viendo qué tendría que conocer el asistente. ¿Ah? ¿Qué tendría que conocer el asistente? Bueno, un expediente técnico tiene más o menos esta forma, ¿no? Tiene un resumen, memoria, especificaciones. ¿Qué es lo que va a encontrar en el expediente? Vamos a ver primero, es el alcance. Y el alcance, el alcance de los proyectos, el alcance del proyecto lo van a encontrar en el presupuesto, ¿no? Sería lo más ideal tener el presupuesto para poder encontrar el alcance. El alcance son las actividades a las cuales está obligado el contratista a realizar.
entendiendo que dentro del presupuesto tenemos pues títulos y subtítulos y no todo es actividad. Las actividades tienen unidad de medida, metrado, precio y un parcial, que es la multiplicación del metrado por su precio unitario. Todos estos son actividades. O sea, imagínate pues que te digan a ti, haz una ventana y esa ventana no está contemplada en este presupuesto. No necesariamente, no te estoy diciendo que no lo hagas. Te estoy diciendo que si lo haces tienes que cobrarlo, pues, ¿no? O de repente, acá hay actividades que ya no se van a ejecutar y de repente esas actividades, no las puedes valorizar y todo el tiempo estás por debajo del 80% del avance de obra, cosa que tampoco no es favorable para ti. Tendrías que deducirlas cuanto antes para no estar cayendo debajo del 80%. ¿Ah? Entonces, las actividades es prácticamente lo que se encarga el contratista a realizar. Y la metafísica es la actividad y la cantidad de actividad a realizar. En otras palabras, el metrado. ¿Ya? El metrado. Eso es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber es que estos costos que vemos a primera son costos con fecha del expediente. ¿Ya? Costos con fecha del expediente. Otra de las cosas que deberías saber es que esas actividades están relacionadas a las especificaciones técnicas. ¿Y qué son las especificaciones técnicas? Es la descripción de cómo se van a ejecutar, esos trabajos, pues, ¿ya? De cómo se van a ejecutar esos trabajos, ¿ya? Por ejemplo, estas tienen relación, evidentemente ya no es tu función, pero estos están relacionados al presupuesto, están con los mismos ítems. Pero si en caso hubiera incompatibilidad, la mejor opción es que consultes, ¿ya? La mejor opción es que consultes. Eso te lo digo desde la experiencia. Mira, por ejemplo, acá está hablando de demoliciones de estructuras de adobe, nos da una descripción de la partida, nos dice qué materiales se van a utilizar, cuál va a ser el modo de ejecución, cómo se va a controlar, el método de medición y cómo se va a pagar. ¿Ya? Muchas veces la información de qué tipo, entendiendo que en el presupuesto no hay marcas, ¿no? En el presupuesto no hay marcas, ni está prohibido, porque es un tipo de direccionamiento. Sin embargo, el complemento, la exigencia técnica se encuentra acá, ¿no? Se encuentra en este rubro, ¿ya? En este rubro. Entonces hay que mirar y leer. El asistente técnico tiene que saber cómo se va a ejecutar cada una de las actividades, leyendo primero pues estas especificaciones técnicas, ¿ya? Porque acá se encuentra la descripción, el material, el control, forma de medir y forma de pagar, ¿ya? Forma de pagar. Entonces, esto es una gran ayuda. O sea, lo primero que tienes que hacer como asistente es pedir el expediente. Pedir el expediente y empaparte de él. Y empaparte de él. Después de las especificaciones técnicas, si no está muy seguro cómo vamos a medir cada una de esas actividades, porque ya tienes la medida final, tienes que recurrir a los metrados. En los metrados vas a ver cómo ha hecho el proyectista para cuantificar las actividades, ¿ya? Cómo ha hecho el proyectista para cuantificar las actividades. Eso no quiere decir que tú hagas lo mismo, pero sin embargo es una buena práctica tratar de medir de la misma manera, ¿ya? Porque no quiere decir que está mal hecho. Lo que quiere decir es que si te están contratando por ejecutar algo muy similar, podrías usarlo. Yo suelo utilizar hasta las mismas tablas y presentar durante las valorizaciones
las mismas tablas. No digo las mismas, los mismos metrados, voy aclarando, sino la misma metodología que utilizó el proyectista para metrar. ¿Y eso qué implica? Que lo estudies, porque no es cuestión de abrir y ya cambiar datos. No, eso no te estoy diciendo, sino que se analiza la información. Esto va a salir de los planos. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que debes hacer es dirigirte a las láminas. ¿Ya? Y en las láminas vas a obtener todos los parámetros para que tú puedas ver qué se va a ejecutar, pues, ¿no? Si no te han contratado por hacer una actividad, tienes que hacer los procedimientos necesarios para poder cumplir. Si eso es necesario para cumplir con la meta del proyecto, ¿qué será? Un adicional de obra. Si no es necesario, será una obra nueva. Y si esa partida existe y no se ha cambiado el diseño de ingeniería, ¿qué será? Será pues un mayor metrado. ¿Ya? Será un mayor metrado. Eso es lo que tú tienes que analizar. ¿Ya? Tienes que analizar. Bien, esto con respecto al expediente técnico. ¿Ya? Esto con respecto al expediente técnico. ¿Vamos a seguir hablando del expediente técnico? Claro que vamos a seguir hablando del expediente. Y lo último ya, antes de cerrar esto del expediente técnico, es que tienes que entrar a ver el plazo. ¿Ya? Y en el plazo vas a entrar a ver el cronograma. Y dentro del cronograma vas a tener dos diagramas que te van a permitir llevar la obra de la mejor manera. Uno es el diagrama Gantt, ¿ya? Es el diagrama Gantt, el cual te va a permitir, pues, visualizar las actividades de manera gráfica, ¿no? Muy a pesar de ello, vas a todavía poder identificar cuál es la ruta crítica, ruta en la cual no te puedes demorar, ya que si te demoras, el plazo de ejecución puede variar. Ustedes saben que un día atrasado corresponde a una penalidad, ¿ya? A una penalidad. Entonces, necesitas estos conocimientos. ¿Ya? Necesitan estos conocimientos de lo que es el cronograma. ¿Ya? Y también el cronograma valorizado, el cual se desprende, no desprende, sino sale producto del diagrama Gantt, ¿no? Sino que esto ya está en periodos de evaluación. En periodos de evaluación. ¿Ya? Este es el cronograma valorizado de las actividades y podemos verlo pues en nuestra famosa curva S. Curva S, ¿no? Es una curva, un diagrama que relaciona el periodo de análisis con el acumulado de avance y con lo cual nos da un gráfico como curva S. Eso sí, este gráfico tiene es muy potente, ¿no? En el tema de análisis, ¿no? Hay toda una metodología que se desprende de esta curva S, ¿no? Si yo le añado otros dos análisis más, voy a obtener la metodología de valor ganado, ¿no? Entendiendo una curva programada, una curva de gastos y una curva real de avance, yo voy a obtener, relacionando toda esta información, voy a obtener mucha información que me puede predecir cuánto voy a gastar al final de la obra, cuándo voy a acabar, pero eso está estandarizado en la metodología del valor ganado, que lo ha acogido pues el PMI, ¿no? El PMI. ¿No? También tienes que entrar acá. También tienes tú
saber esta información. ¿Ya? Saber esta información. Esto con respecto al expediente técnico. ¿Ya? Al expediente. Otra cosa, como asistente técnico, ya tienes el expediente técnico y ahí vas a buscar una condición más. El sistema de contratación. ¿Y por qué el sistema de contratación? Porque no es lo mismo tener una obra a suma alzada que tener una obra a precios unitarios. ¿Y saben cuál va a ser la diferencia? Y lo resumo desde ahora. En una obra a precios unitarios están obligados a consultar toda incompatibilidad. Nada que tú eres el mejor ingeniero, nada que tú eres el mejor asistente y lo haces porque así se hace, están equivocados, mis estimados. Si el proyectista se equivocó, tú haces la consulta y que la solución venga de la entidad. Otra cosa es que tú propongas la solución, la envías a la entidad y si ellos la validan, correcto. Pero ustedes no. Ustedes no tomen la decisión porque ustedes no están en facultad de cambiar el contrato. El único que va a cambiar el contrato es en este caso el contratista y la entidad a través de los procedimientos establecidos. ¿Ah? A través de los procedimientos establecidos. Cuando yo estaba en la parte, en una entidad, de una obra que estaba en ejecución, y estaban haciendo líneas de saneamiento, mejor dicho, alcantarillado, y al residente vio una mejor opción por tema de pendientes, porque los pobladores no dejaban pasar, porque no querían, y hubo una mejor solución de trazo. Nadie duda que fue la mejor opción, pero nunca comunicó, y más aún, el supervisor tampoco. Sin embargo, cuando nos llega a nosotros la valorización y nos llega la información, yo siempre estoy acostumbrado a pedir planos durante las valorizaciones, a pesar que no soy el supervisor, sino que llegan para validar. Nos damos cuenta pues que en el plano de trazo se había cambiado el trazo y mandamos a llamar al supervisor y al residente. Y la cosa era que habían cambiado el trazo, ya estaba ese trazo de alcantarillado, ya estaba hecho los buzones, ya estaba tapado. Y se generó un inconveniente. ¿Cómo podríamos pagarle si no había seguido el procedimiento adecuado? ¿Cómo podíamos pagarle, ¿no? Aprobar o validar esa valorización? Evidentemente al supervisor se le aplicó la penalidad correspondiente. Y eso se fue, yo ya salí, eso todavía se quedó en un arbitraje, ¿de acuerdo? ¿Ah? No es que esté mal, el detalle es que no siguió el canal correspondiente. ¿Ah? El canal correspondiente. Hay que tener mucho cuidado en ello. Listo, los sistemas de contratación son suma alzada, precios unitarios y mixto. El suma alzada es cuando se conocen desde un inicio todas las cantidades y magnitudes y calidades de las actividades, ¿ya? De las actividades. Acá el postor, pues durante el proceso de selección va a ofertar un monto integral por la ejecución de los trabajos. Evidentemente para ello va a presentar un desagregado de actividades o de partidas en la cual él va a poner sus propios metrados, va a tomar las partidas del expediente, pero también tiene potestad a cambiarlo si él lo cree necesario. Es parte de su oferta, ¿ya? Es parte de su oferta. Va a poner sus propios precios, ¿ya? Y esto elimina definitivamente el famoso factor de relación, ¿no? Factor de relación que se presentaba en las obras a suma alzada, ya que el postor prácticamente se le encarga al postor o se le da toda la responsabilidad de la cuantificación de los trabajos, ¿ya? De la cuantificación de los trabajos.
Y para ello, en caso de incompatibilidades, se van a presentar un orden de prelación, donde los detalles de los planos, o los planos tienen mayor, no mayor importancia, sino que ante una incompatibilidad se va a tomar la información que está en los planos antes de las especificaciones técnicas, antes de la memoria descriptiva y antes del presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que si algo está en los planos y no está en el presupuesto, prácticamente el postor, bueno, en este caso ya sería el contratista, está obligado a ejecutar. ¿Ya? Está obligado a ejecutar. ¿Ya? Entonces, a tener mucho cuidado, se le está dando mucha responsabilidad al contratista y puede por ahí tener inconvenientes. ¿Ya? Puede tener inconvenientes. En obras a precios unitarios es cuando se desconoce con exactitud, pues, la magnitud de las actividades, ¿no? Y como se desconoce la magnitud, el postor va a ofertar precios unitarios, o sea, en el presupuesto va a estar 300 metros cúbicos de excavación, él va a ofertar un precio por cada metro cúbico, pudiendo durante la obra encontrar menos metrado, lo cual va a desencadenar un deductivo, o si encuentran mayor metrado, va a producir un procedimiento de mayor metrado. En ningún caso, en ninguno de los dos casos, el contratista va a asumir o va a pretender asumir el mayor o menor metrado pensando que no existen procedimientos. Existen procedimientos para los dos procesos, ¿ya? Para los dos procesos. Entonces, él tiene que realizarlos de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la ley de contrataciones. Ya está. Acá sí hay que tener cuidado. Si hay incompatibilidades entre la información del expediente técnico, o sea, te hablo del presupuesto, te hablo de los planos, te hablo de la memoria descriptiva, de repente en el plano dice concreto 280 para una columna, pero en la especificación dice concreto 210, ¿no? Lo que va a pasar es que tienes que consultar. Tienes que consultar. ¿Ah? El problema, pienso yo, ¿por qué evitamos la consulta? Es porque quieren soluciones al día siguiente. Y eso no ocurre. Por eso es que se necesita, pues, del asistente para que se hagan las revisiones antes de iniciar las actividades. Y durante las actividades ir detectándola con un tiempo prudencial para no interrumpir las actividades programadas, ¿ya? Para las actividades programadas. Un esquema mixto es una combinación de estos dos sistemas, ¿ya? De estos dos sistemas, ¿ya? Que parte del presupuesto se va a llevar como si fuera un contrato a suma alzada y parte del presupuesto se va a llevar como si fuera precios unitarios. Pero esto está previsto desde las bases, ¿ya? Desde las bases. Y ahí va a mencionar exactamente qué actividades van a estar consideradas como suma alzada o como precios unitarios. Se suele confundir los sistemas de contratación con las modalidades de contratación que están previstas en el artículo 36. ¿Ya? Las actividades son llave en mano y son concurso-oferta. ¿Ya? Esto es una especie de paquete, por así decirlo. ¿Cómo así? El concurso-oferta es cuando se le encarga a un postor elaborar el expediente técnico, miren,
una actividad, y la ejecución de la obra, ¿no? Se le está encargando hacer dos cosas, ¿ah? Dos cosas. Cada una de estas cosas, cada una de estas cosas tiene un sistema de contratación, ¿ah? Tiene un sistema de contratación. Que a veces sea el mismo, no, ya eso es otra cosa. Con el tema de llave en mano, acá se le va a encargar al postor elaborar el expediente técnico, construir la obra, equiparla y poner en servicio todos esos equipos, ¿no? Poner en servicio todos esos equipos. A esto se le llama la modalidad llave en mano, ¿ya? Llave en mano. Listo. Otra cosa que debemos saber y que vamos a tener que conocer durante la ejecución de una obra es entender que la entidad puede darle liquidez al contratista y le va a dar liquidez a través de dos procedimientos. Esos procedimientos son adelanto directo y adelanto de materiales. O sea, imagínate que la obra sea 1.000.000 de soles y se ha previsto en las bases, darle adelanto directo y adelanto de materiales. El adelanto directo es el adelanto que la entidad le otorga al contratista hasta un máximo del 10% del contrato, ¿ya? En este caso, ¿cuántos serían? 100.000 soles, ¿ya? Para que pague personal, ¿no? Para que pague sus contratos, ¿no? Se le va a dar al contratista. Comentarte que esto se da antes de la ejecución de la obra, ¿ya? Antes de la ejecución de la obra. Pero también le puede dar adelanto de materiales. El adelanto de materiales le puede dar hasta un 20% del monto del contrato, ¿ya? Y esto le otorga para que compre materiales, ¿ya? Para que compre materiales. El adelanto de materiales se da ya cuando ha iniciado la obra. Lo que hay que ver acá, y te comento, es que para que el contratista solicite estos adelantos directos o adelantos de materiales, en primer lugar, él tiene que, valga decir, tiene que solicitarlos, pero acompañado a su solicitud en los plazos correspondientes, él debe presentar una carta de garantía. Y la carta de garantía es por el mismo monto que va a pedir el adelanto. O sea, para nuestro ejemplo, si él está pidiendo 100.000 soles de nuestra obra de 1.000.000, él tendrá que ir al banco y depositar 100.000 soles para que el banco le dé la carta de garantía, que él presente esa carta de garantía con la factura del abono a la cuenta que ya determina el banco, ¿no? Lo presente como parte de la solicitud, tanto para el adelanto directo como para el adelanto de material. Y ustedes me dirán, ingeniero, pero ¿cómo que la entidad le da liquidez, pero tiene que tener la misma cantidad? Es que si no, se va a ir, pues, si no, no ejecuta y se desaparece, como ha pasado en procesos anteriores, ¿ya? Y esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que el contratista no necesariamente necesita tener el dinero. Él puede dejar en garantía sus activos, sus terrenos, sus transportes que tenga. El banco le va a hacer una evaluación y en base a ello le va a otorgar la carta, ¿ya? Le va a otorgar la carta de garantía, ¿ya? Eso es lo que debe ocurrir, ¿ya? Eso es lo que debe ocurrir. Todo esto está establecido pues en el artículo 180 pues del reglamento de contratación. ¿Cuándo iniciaría la ejecución de las obras?
¿Cuándo inicia la ejecución de una obra? La ejecución de una obra va a iniciar al día siguiente que se cumplan estas condiciones, ¿ya? Que se cumplan estas condiciones que en realidad son 5, ¿ya? Que la entidad notifique al contratista quién es el supervisor de obra. Me han llamado algunos amigos que están ejecutando obras y me dicen pues que ellos están ejecutando obras y el supervisor todavía está en proceso de selección. Lo que va a pasar es que por ahí va a haber faltas administrativas para varios funcionarios, ¿ah? Para varios funcionarios. Tener mucho cuidado, esa obra no debería iniciar. ¿Y por qué? Porque es un requisito de una obra, como lo hemos visto la sesión anterior, que exista el plantel técnico para ejecutar las obras. El plantel técnico, en este caso, es el ingeniero residente e el ingeniero supervisor. Ya está. Segunda condición, que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, ¿no? Ya una entrega total pasa a disposición, ¿no?, del contratista lo que ocurra dentro de esa situación, siendo de su responsabilidad lo que esté pasando, ¿ya? Lo que esté pasando. Un ejemplo, por ejemplo, de una entrega parcial, lo he visto algunas veces en el tema de la construcción de postas médicas, ¿no? Donde la posta médica existente está acá y se plantea reestructurar todo. Lo que hacen es darle al contratista la mitad, él construye todo esto, todo el equipamiento, todo el personal de la posta existente se va al nuevo módulo y recién demuelen, les entregan la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte al contratista. Va a demoler y va a continuar con el diseño del proyecto. ¿Ah? Con el diseño del proyecto. Ya está, pero debe existir pues la entrega, ¿no? La entrega. Que la entidad provee el calendario de entrega de materiales e insumos, dice, ¿no? Que de acuerdo a las bases hubiera sido asumido como obligación. Esto siempre y cuando la entidad pues haya puesto dentro de las bases que va a otorgar materiales. Por ejemplo, la entidad en sus almacenes tiene 2.000 bolsas de cemento y para un proceso de selección lo va a utilizar. Entonces, se tiene que decir cómo y en qué cantidades se va a ir entregando. Si son las 2.000 en unas solas, a buena hora, pero de repente no, de repente sí. Todo ese proceso debe estar previsto en este calendario, ¿ya? Y si es necesario y existe esa situación, tiene que darse, ¿ya? Tiene que darse. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico, ¿ya? Del expediente técnico de obra. ¿Ya? Hay que recordar que el postor, al participar en un proceso de selección, él se inscribe, ¿no? Y compra lo que se conoce como se compra las bases, ¿no? Son costos que varían, pues, ¿no? Serán 20 soles, 30 soles, 40, 50 soles. ¿Y qué hace la entidad? La entidad le envía las bases y le envía el expediente técnico. ¿Para qué? Para que el postor pueda hacer su oferta, para que el postor pueda evaluar y leer qué condiciones tiene y en base a ello ofertar, pues, ¿ya? Ofertar. Si durante ese proceso de selección ha habido cambios durante la etapa de consultas y observaciones, la entidad debe volver a enviar el expediente técnico. Pero si no existió ni consultas ni observaciones, entonces se da por entregado el expediente técnico al contratista. ¿Ya? Se da por entregado el expediente técnico al contratista.
Y la última condición es que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, ¿no? ¿Por qué el adelanto directo? Porque el adelanto directo, les comentaba, se entrega antes del inicio de la obra. En realidad, en el artículo 181 nos dice que el adelanto directo se entrega dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, ¿no? Ahí es donde el contratista tiene que solicitar formalmente la entrega, adjuntando la solicitud, la garantía y el comprobante del pago correspondiente. La entidad va a entregar el monto solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida la documentación mencionada, ¿ya? De la mencionada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Otra cosa que deberíamos saber es que puede ocurrir de que a pesar de que esto se haya cumplido, no inicia el plazo de obra, ¿ya? Y esas condiciones para que no inicie el plazo de obra también están estipuladas en este artículo 176, pero lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, ¿ya? Lo revisen. Con el tema de metrados de obra, vamos a ir viendo que los metrados de obra son calculados de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas. O sea, yo voy a metrar cuantificando lo que está en las láminas, cuantificando lo que he ejecutado, pero revisando que lo que se ha ejecutado esté acorde a la especificación técnica, ¿ya? Entonces, acá nos comenta que el supervisor va a revisar dichos metrados durante el periodo de aprobación de valorizaciones, que por lo general es un periodo mensual. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar en periodos quincenales, ¿ya? Quincenales. Entonces vas haciendo valorización, ¿ya? Acá yo te decía que te puedes copiar, bueno, es una práctica usual, que tomamos como referencia cómo ha metrado el proyectista las distintas actividades que se van a realizar en el proyecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿ya? En la cuantificación, en cada metrado, que es una cuantificación, están en función a una unidad de medida, que ya está prevista en el expediente, ¿no? Que ya está prevista. Ya está. Recomendaciones para el que va a metrar, que la persona que va a metrar tenga conocimientos, criterios técnicos sobre este proceso, estudio integral de los planos, tiene que conocer de la lectura de planos, ampliación en las normas vigentes, porque está relacionado las actividades a las especificaciones técnicas que a su vez están relacionados a normas técnicas. Va a tener que tener un orden o un sistema de metrar, ya sea pues va a iniciar utilizando colores, achurando áreas, ¿no? Y va a tener que generar el metrador, va a tener que generar los planos ASBIL, pues. No, va a tener que generar los planos de valorizaciones que van a ir modificándose durante las valorizaciones. En otras palabras, se van a ir achurando la parte que se ejecuta en el mes, ¿no? Evidentemente va a tener un sustento en hojas de Excel, ¿ya? En hojas de Excel. Tipos de metrados, por conteo, por acotamiento, por gráficos, utilizando software, utilizando fórmulas, empleando coeficientes, utilizando isometrías. Nosotros sabemos que existe una norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, ¿ya? Del 2010, y podemos utilizar ese tipo de información para que yo pueda realizar,
Acá unos ejemplos muy breves nada más. Por ejemplo, acá están haciendo las actividades de trazo, ¿ya? Y yo podría decir que acá ya lo ejecuté. Si esto tiene 40 metros, estoy haciendo 40 metros lineales de trazo. Tendría que ver también si está en metro lineal o está en metro cuadrado. Habría que ver cómo está previsto en la actividad. Por ejemplo, acá voy a realizar el mejoramiento con material over. Acá yo calcularía el volumen. Imaginemos que hay 20 metros cúbicos. La pregunta es, ¿esos 20 metros cúbicos ya los podría valorizar? Y la respuesta es que de repente sí, ¿no? Porque ya los veo en obra, ¿no? Como ya están en obra, ya lo estoy compactando, sí. La pregunta es que, según la especificación, me dice que esto debería tener un grado de compactación. Y mientras yo no haga el análisis o el estudio correspondiente, que sería en este caso un ensayo de densidad, o cualquier otro, yo no podría valorizarlo, ¿no? O sea, para yo poder valorizar la actividad, debe estar relacionado a la especificación, ¿ya? A la especificación técnica, ¿ya? A la especificación técnica. Al igual acá, ¿no? Acá ya se está compactando, pero tampoco podría yo decir que ya está metrado y ya está para valorizar si no se ha hecho su estudio correspondiente de acuerdo a la especificación, técnica. ¿Ya? Eso es lo que yo debo tener presente. ¿Ya? Debo tener presente. ¿Ya? Eso es lo que yo debo tener presente. Bien, y acá deberíamos continuar con las valorizaciones, ¿ya? Con las valorizaciones de acuerdo a lo que hemos establecido, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos establecido. Bien, en resumen, el asistente técnico es el profesional que va a dar soporte al residente. ¿En qué área realmente va a trabajar como un ingeniero residente? Porque va a estar fluctuando en las distintas áreas y debe tener o debe conocer de la obra tanto como conoce el residente. Tanto como conoce el residente. Hablo de la parte ejecutiva, ¿no? La parte de ejecución, la parte de administración de personal, la parte de planeamiento, la parte de metrados, ¿no? Evidentemente hay que ver qué tanta carga le das y de qué tanta es la envergadura de la obra, ¿ya? De qué tanta es la envergadura de la obra. Pero es prácticamente un escenario antes de que él asuma la responsabilidad final. Eso no lo exime de responsabilidad, sino más bien le va a nutrir para que cuando él sea residente, él pueda tomar las decisiones que sean necesarias durante la ejecución de los proyectos, ¿ya? Durante la ejecución de los proyectos. No sé si habrá algunas consultas por ahí de lo que hemos visto, en la clase anterior, ¿ya? Hay también un material que se ha compartido, ¿ya? No sé si ya he podido tener ahí algunos ingenieros, como el ingeniero Carlos, ingeniero Damián, ingeniero Joseph, Joe. Recuerden que estamos hablando del asistente, ¿no? Acá el ingeniero Juan nos menciona y nos dice, ingeniero, y en los suma alzadas habrán deductivos
y habrán mayores metrados. Y lo que yo podría decirte es que vamos a ir a las definiciones. No las tengo a la mano, pero sin embargo las sé de memoria. Y un deductivo es una partida, una tarea, una actividad que está prevista en el contrato o el presupuesto y que por algún motivo se deja de realizar. A eso le llamamos deductivo. ¿Ya? Deductivo. Un mayor metrado es una partida, actividad o tarea que estando prevista en el presupuesto o contrato, se va a incrementar, ¿no? Se va a incrementar, pero para ello tiene algunas características, que es producto del replanteo, es necesario para cumplir con la meta física del proyecto y no produce un cambio en el diseño de ingeniería, ¿ya? De ingeniería. En las obras a suma alzada, quien asume el mayor o el menor metrado es el contratista. ¿Por qué? Porque el contratista presentó una propuesta integral, una oferta integral. Él presentó su desagregado de partidas y él lo asume. O sea, esas dos cosas la entidad no se los va a reconocer. ¿Ya? No se los va a reconocer. Me dice, en el caso de adicionales, por ejemplo, en drenajes, el caso de drenajes, bueno, es que el adicional no está englobado, mi estimado ingeniero, a un tipo de obra. No es para todo. Los adicionales tienen, aparte que el procedimiento está establecido en la norma, de cómo se va a solicitar o cómo se va a sustentar la necesidad de obras adicionales. Las obras adicionales tienen las características que no está prevista la actividad en el presupuesto. O sea, si la actividad existe en el presupuesto, ya no es adicional, ya. No luchen contra eso, no es adicional. ¿Ya? No está en el presupuesto. La otra característica para un adicional es que esa actividad no está prevista en el contrato. ¿Ya? Te está diciendo, no existe. ¿Ya? ¿Y cuál es la tercera característica? De que sí es necesario para cumplir con la meta del proyecto. O sea, un adicional es una obra que no existe en el presupuesto, pero que es indispensable y o necesario para ejecutar el proyecto. Si en tu obra, que es una obra de drenajes, consideras que esos trabajos cumplen estas tres características, vas a tener que seguir el procedimiento de los trabajos o de las prestaciones adicionales. ¿Ya? Que vamos a hablar, yo imagino, muy pronto. ¿Ya? Muy pronto vamos a hablar. Tocaba valorizaciones y después de ello hablamos de lo que son adicionales y los que son, acá estamos, ¿no? Bueno, el PPT ya lo tiene, ¿no? Sino que está para hablar y comentar. Y para hablar de lo que son ampliaciones de plazo. Ampliaciones de plazo. Bien, si no hay otra consulta, bueno, con esto estamos culminando la sesión del día sábado, que por motivos pues técnicos no se pudo continuar, nos dejaron a media exposición y se había previsto culminarla el día de hoy, ¿no? Durante esta hora. Agradecerles pues la participación, pero quisiera, hay unos materiales que ahí se han querido compartir, que no los tengo a la mano, si no los mostrara, ¿ya? Pero ahí está lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Lo que hemos visto el día de hoy. Y los espero pues hasta la próxima sesión, ¿ya? La próxima sesión. Gracias. Gracias, muchachos. Nos estamos viendo.
Vale, ingeniero, muchas gracias.